Hola familia, estoy fascinada de estar de nuevo con ustedes y como pueden observar me acompaña nuevamente Vanessa. Recuerden que en el video pasado le realizamos este corte, pero dime Vanessa, ¿cómo es que te has sentido con este corte? Pues la verdad me he sentido muy a gusto, me gusta mucho el corte, la gente me ha dicho que me queda muy bien por cómo me quedó de corto, pues el corte. Y ¿Te sientes muy cómoda? sí. Y les quiero decir que este es un corte, que es un comodín, porque a cualquier tipo de rostro le va perfectamente bien. Así es que si tú tienes tu rostro redondo, dices, ay, ¿sabes qué? Tengo el rostro como gordito, no me gusta y quiero suavizarlo, te recomiendo el corte de Vanessa porque sé que vas a lucir espléndida. ¿Pero qué creen? Hoy le vamos a realizar la coloración y qué mejor que Vanessa nos diga qué color es el que quieres. Pues yo quiero un rosa, la verdad tenía mucho tiempo que quería ese color, así de fantasía, y pues vamos a ver cómo me queda. Te va a quedar fabuloso porque con este corte lo vas a lucir muy bien. Y quiero decirles que también las tonalidades fantasías lucen perfectas en cualquier edad, porque he hecho tonos fantasía y me dicen, ¿y por qué dices que para jovencitas? Tienen toda la razón, son tonos que a cualquier edad lucen perfecto. Pero ya no perdamos más tiempo, recuerden que esta coloración nos va a llevar un buen de rato. Por favor no se desesperen, quiero que se queden hasta el final de este video para que aprendan a hacer este tipo de coloraciones correctamente y así puedan lucir sus modelos o clientas con unas coloraciones fabulosas y que digan, ¿quién te la realizó? Empecemos con este tutorial. Vamos a iniciar con la decoloración de Vanessa. Ella tiene su cabello natural y tiene el tono a la altura de un rubio oscuro. Tiene un color muy bonito de cabello, pero ella quiere un cambio radical y lo quiere en color rosa. La fórmula para la decoloración va a ser 3 tapas de polvo de colorante más oxidante de 20 volúmenes más la ampolleta terapia intensiva especial para cabellos quebradizos. Si ustedes necesitan más fórmula porque no fue suficiente la que hicieron en la primera ocasión, recuerden que pueden volver a hacerla. Como vamos a realizar una decoloración, es de suma importancia hidratarlo antes del procedimiento y así evitaremos que el cabello se dañe. Vamos a aplicar el suero hidratante de Yenvir de medios a puntas de manera generosa. Vamos a realizar la decoloración. Yo voy a empezar por la parte de enfrente, respetando 1 centímetro de crecimiento, saturando perfectamente bien el cabello. Es importante que haya una muy buena saturación. Voy a colocar un papel aluminio para proteger la piel de Vanessa y que no le empiece a picar el producto antes de tiempo. Les recomiendo esta técnica para que ustedes puedan trabajar más a gusto y no estén con el pendiente de que a la clienta le está picando demasiado. Vamos a aplicar, como les comenté, respetando 1 centímetro hasta puntas. Una vez aplicado el decolorante en toda la parte de enfrente, voy a pasar a la parte de atrás, realizando el mismo procedimiento. Coloco el papel aluminio, respeto 1 centímetro de crecimiento y bajo el cabello. Y así sucesivamente aplico el producto en toda la cabeza. Si ustedes observan, la parte de enfrente ya casi está la decoloración. Muchos de ustedes me preguntan, Betty, ¿por qué empiezas por la parte de enfrente y no por la parte de atrás como lo marca las reglas de colorimetría? Yo lo aplico de esta manera porque lo hago demasiado rápido y me gusta que la parte de enfrente quede como con más luminosidad. Si observan, llevamos aquí que les gusta 20 minutos y el cabello ya casi está aclarado por completo. Todavía se ve ahí con un reflejo amarillo,
pero hay una aclaración perfecta de crecimiento a puntas, y esto se debe a que hay muy buena saturación de decolorante. Es importante que saturen, como les comento siempre, para que no obtengan decoloraciones manchadas. Una vez revisada toda la decoloración, me paso con la misma fórmula de decolorante en el crecimiento. Aquí nosotros llevamos como unos 35 minutos con el decolorante en la cabeza de Vanessa. Recuerden que ella tiene un rubio oscuro, por lo tanto la aclaración se da mucho más fácil. Aquí ya estamos aplicando en el crecimiento. Aquí sí empezamos por la parte de atrás. Saturamos perfectamente bien. Una vez terminada la parte de atrás, nos vamos a la parte de enfrente. Y hacemos el mismo procedimiento en ambos laterales. Pasaron 40 minutos y observen la aclaración que obtuve en el cabello de Vanessa. Se obtuvo una aclaración amarillo pálido. Vamos a retirar el decolorante con el champú de limpieza profunda para eliminar todos los residuos del decolorante. Vamos a hacer una segunda aplicación de decolorante en el crecimiento porque hubo partes que nos quedaron más doradas y ya teníamos el tiempo de pose del decolorante, que eran 40 minutos, es por eso que lo retiramos, pero le faltó un poco de aclaración a Vanessa. Esta fórmula de decolorante la estamos haciendo con 10 volúmenes en crema. Igual utilizamos la ampolleta terapia intensiva y el polvo decolorante. Aplicamos primeramente en crecimiento y después nos pasamos a medios a puntas, y así sucesivamente lo hacemos por toda la cabeza. Recuerden que queremos una tonalidad en rosa. Ella quiere un rosa fucsia y necesito una decoloración que casi no tenga reflejo amarillo. Puede tener reflejo amarillo, pero que este no sea tan marcado. Damos un tiempo de pose natural de esta decoloración de 25 minutos y lavamos. Y damos champú con limpieza profunda de nuevo para eliminar los residuos de decolorante, como ustedes ya saben. Ahora observen que el cabello se ve con un amarillo más pálido. Vamos a revisar la resistencia del cabello de Vanessa. Voy a tomar una pequeña hebra de cabello y la voy a jalar. Quiero que vean que el cabello está en muy buen estado. No tengan miedo a realizar decoloraciones. Si ustedes las realizan correctamente, no va a pasar absolutamente nada. Es importante la calidad de los productos con la que ustedes hagan este tipo de trabajo. Es momento de hacer la fórmula del color de esta chica. Vamos a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más un tubo de rosa fucsia. Este tono queda muy bonito. Lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar de crecimiento a puntas. Quiero que vean el color cómo se ve en el cabello de Vanessa. Se aplica de crecimiento a puntas y se da un tiempo de pose, puede ser desde 25 minutos hasta 35 minutos. En el caso de Vanessa, porque queremos que se impregnara más el tono y tuviera mayor durabilidad esta coloración, dimos un tiempo de pose naturales de 35 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos el tono fantasía con abundante agua y después aplicamos baño retención, este champú que es ideal para este tipo de coloraciones que ustedes quieren que perdure más la coloración. Es importante que lo laven con el champú adecuado. Una vez retirado el champú, vamos a sellar la coloración con la mascarilla color firme. Esta se va a aplicar de medios a puntas.
vamos a utilizar Liso Hidratado, este hidratante que deja el cabello sumamente brilloso y con un lacio perfecto. Si ustedes se aplican este tipo de coloraciones, es importante que tengan en cuenta que requieren de tratamientos especiales, porque recuerden que se han realizado una decoloración y estos trabajos, si quieren que perdure el color o que su cabello no se dañe, es importante que usen los tratamientos correctos. Aquí Steffi y Katy se van a encargar de darle el toque final a Vanessa, tanto en el maquillaje como en el peinado. Así es que quédense hasta el final para que se sorprendan con la nueva imagen de Vanessa. Viendo el antes y después de Vanessa, de verdad que parece otra persona. Estos tonos a mí en lo particular me gustan mucho porque dan como mucha alegría, dan mucho entusiasmo y se ven muy frescos. Y como les comenté anteriormente, lucen perfectos en cualquier edad. Gracias familia por acompañarme en este video. Ahora les toca a ustedes practicar. Yo les estoy dando las técnicas, pero sí me gustaría que se pusieran a practicar para que consigan estas tonalidades tan hermosas ustedes también. Recuerden, si quieren estar pendientes cada semana que suba un video, tienen que suscribirse y tocar la campana para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros de enterarse del contenido que subo. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Espero sus comentarios.